Continuemos ahora con el video número 2 de esta sesión virtual. Vamos a practicar los conceptos repasados y lo vamos a hacer, como les decía, en el famoso y muy querido y muy conocido truco matemático. Para poder hacer esta aplicación de conceptos, vamos a definir realmente cuál es el objetivo del truco. Entonces, el objetivo del truco podemos definirlo así: predecir cuál es el resultado de una suma de 5 números que está conformado cada número por 4 cifras, solamente con que la persona diga el primer número. Es importante aclarar que los números se van a ir diciendo de manera intercalada entre el público y la persona que dirige el juego. Ese es el objetivo del truco. Pero vamos a mirar entonces ahora cuál es la situación que me plantean o que me pueden plantear como programador. La situación es que yo deba diseñar un programa o una aplicación que permita realizar, que permita reproducir o reconstruir el truco matemático. En resumidas cuentas, diseñar un programa o una aplicación que me permita predecir cuál es el resultado de una suma de 5 números conformados cada uno por 4 cifras, solamente con que el usuario diga el primer número. Es importante aclararle al usuario que los números se van a ir diciendo intercaladamente entre él y la máquina que se está utilizando o la aplicación que se está utilizando. Además, ahí en el paréntesis tenemos que hay que arrancar con el proceso de análisis en papel, como estamos haciendo, luego pasarlo a DFD y finalmente vamos a trasladar esto a un lenguaje de programación. Empecemos. Para poder empezar el truco matemático, debemos recordar que hay dos formas de realizar el truco. Una primera forma, que es una manera cotidiana o artesanal, como les decía yo en clase. Y para esta primera forma, pues basta con escribir un muy buen algoritmo sin usar el computador para poder realizar el truco. Pero vamos a recordar esa forma cotidiana. Supongamos que la persona me da el siguiente número, 6258. La manera artesanal o cotidiana o algorítmica, que es el primer borrador de la solución, me decía que rápidamente, con una agilidad mental, para que la persona no se dé cuenta que estoy contando en los dedos o que estoy haciendo cálculos matemáticos, entonces yo rápidamente lo que hago es quitarle 2 a las unidades del número que me está dando la persona. En este caso es un 8. Le quitaría 2, entonces 8 menos 2 me da 6. El resto de dígitos los bajo tal cual como la persona me los dijo. 5, 2, 6 en la posición que estaba, decenas, centenas y unidades de mil. Pero ese 2 que le quité a este 8 se lo coloco adelante en la respuesta en el lugar de las decenas de mil. Y allí le digo a la persona que predigo que ese va a ser el resultado de la suma que se va a ir dando a continuación. Y le digo a la persona, diga entonces otro número de 4 cifras. Supongamos que la persona me dio el 3253. Entonces, ya aquí empieza a forzarse el ejercicio de manera que yo pueda controlar el resultado que ya coloqué. ¿Cuál es esa forma? Le digo al usuario o al público que el tercer número de la suma lo voy a dar yo porque se lo advertí desde el comienzo. Le dije que iba a ser intercalado unos números el público y otro número quien está dirigiendo el juego, que en este caso soy yo. Pero ese número que voy a colocar tiene una particularidad y es que voy a colocar lo que hace falta comparando con ese 3253 que me acabó de dar el público, para que en cada dígito, en cada posición de las unidades, de las decenas, de las centenas y de las unidades de mil, siempre me dé 9. Entonces, ese es un cálculo mental que tengo que hacer de manera rápida y yo diré que voy a colocar 6746.
Y si usted verifica, al sumar las unidades entre sí, 3 y 6 da 9, 5 y 4 da 9, 2 y 7 da 9, 3 y 6 da 9. En resumidas cuentas, entre estos dos números, yo forcé el resultado para que me diera 9.999. Muy bien. Para seguir enganchando al público, yo le digo, bueno, ahorita deme usted otro número de 4 cifras. Supongamos que el público da 2.785. Le digo, el quinto y último número lo voy a dar yo, quien dirige el juego. Acuérdese que era intercalado, unos números usted y otros números lo daba quien dirigía el juego. Pero este quinto número debe cumplir la misma condición del tercer número que generé. ¿Cuál era esa condición? Que en cada posición, al sumarlo con el anterior que me acaba de dar el usuario o el público, siempre dé 999. Entonces yo digo va a ser 7.214. Y si sumo cada posición, unidades, decenas, centenas y unidades de 1.000, entre los dos números, el cuarto que dio el público y el quinto que yo estoy dando, va a dar 9.999. Y para finalizar, le digo al usuario, por favor verifique si realmente desde el comienzo fui capaz de predecir cuál iba a ser el resultado de esta operación o de esta suma. Y hasta allí quedaba el, el truco matemático hecho a la manera cotidiana o a la forma artesanal. Acuérdese que estos intermedios del tercer y el quinto número pues son el secreto del ejercicio, del truco. Pero resulta que aparece una segunda forma y es la forma matemática. Y esta es la manera que a mí realmente me da elementos algorítmicos o elementos de programación para poder trasladar ese truco a la situación que me pidieron, de generar o de crear o diseñar una aplicación o un programa que me permitiera efectuar el truco matemático. Esta es la forma que nos interesa desarrollar y la vamos a ver a continuación. Supongamos entonces el mismo número, 6.258. Nosotros decíamos de una vez el resultado. Le restábamos 2 y a las unidades y las demás cifras bajaban tal cual, los demás dígitos. Y ese 2 que le resté al inicio, entonces lo coloco en las decenas de 1.000 de la respuesta, quedándome una respuesta de 5 cifras. Vamos a ver qué ocurrió. Primero, le sumo 20.000. ¿Por qué razón? Porque allí es donde aparece este 2 acá en las unidades de 1.000. Observemos que al sumarle 20.000 me quedaría conformado 26.258. Pero luego le resté el 2. Es decir, me quedó 26.256. Lo que les quiero dar a entender es que lo que hago matemáticamente es que sumo 20.000 y resto 2. ¿De dónde saco que sumo 20.000? Al ubicar aquí este 2 en las decenas de 1.000, estoy alterando este resultado, 6.252, en 26.252. Entonces, realmente lo que estoy haciendo allí es sumándole 20.000. Pero le he restado 2.000. ¿De dónde se lo resté? Cuando hice la primera parte, que a 8 le quité 2. Si usted quiere que lo veamos en el orden que se hace la forma cotidiana, pues vamos a mirarlo así. Tenemos el mismo 6.258, le quito 2, lo demás baja igual, y el 2 que le quité lo coloco delante. Entonces, tenemos 6.258, le quito 2, me queda 6.256 y al sumarle 20.000, pues me queda 26.256. Entonces, miren que lo que estoy haciendo es restando 2 y sumando 20.000. En cualquier orden que yo lo quiera ver, eso es lo que está ocurriendo matemáticamente. Entonces, así sea que yo le reste 2 y le sume 20.000, como es el orden de la forma cotidiana, a un número X, o sea que lo quiera tomar, que le sumo 20.000 y a ese resultado le resto 2,
en conclusión, concluyendo, si yo sumo 20 y resto 2, o si yo resto 2 y sumo 20.000, lo que realmente estoy sumándole a ese número X es 19.998. ¿Por qué razón? Porque 20.000 menos 2 me quedan 19.998, que es en lo que estoy alterando este número X que me han dado. Ténganlo en cuenta porque este es el fundamento matemático que vamos a adoptar para seguir desarrollando nuestro ejercicio. Ahora muy bien, quedamos en que el número lo altero en 19.998. Regresemos al mismo primer número y al resultado que fuimos capaces de predecir. Pero retomemos el segundo número y acordémonos del tercer número que generó el que dirigía el juego, que era completando, teniendo en cuenta cada cifra anterior, cada dígito de la cifra anterior, que nos diera 9.999. Y recordemos que le pedimos un cuarto número al usuario y que el quinto número lo dimos nosotros, que dirigimos el juego, teniendo en cuenta lo mismo, que en cada posición, en cada dígito de la cifra que me dio el usuario, le voy a colocar lo que hace falta para que me dé 9999, es decir, 9.999. Y adivinen, muchachos, ¿cuánto es 9.999 más 9.999? Pues eso me da 19.998. ¿A qué los quiero llevar? A que ya sea de forma artesanal o ya sea mirando aquí concretamente las operaciones matemáticas que están ocurriendo, nosotros estamos forzando el truco matemático para que dé realmente la respuesta que yo ya preparé de antemano. La estamos forzando matemáticamente, solo que en la forma artesanal no le decimos suma y resta así de una manera tan concreta como la estamos viendo en la segunda forma matemática. Muy bien, teniendo en cuenta estos datos de 9.999 y el dato de 19.998, y habiendo comprendido un poco mejor el truco matemático, vamos a continuar con nuestro proceso de análisis, que es el propósito de este video. Recordemos ese proceso de análisis. Tiene dos partes. Aquí no le coloqué parte 1 y parte 2, sino parte A y parte B. La parte A es escribir el algoritmo y la parte B está compuesta por 4 fases: datos de entrada, procesos, salidas y pseudocódigo, como ya lo vimos en el video anterior. Empecemos entonces a hacer estas partes. Esta sería una propuesta de algoritmo, porque eso es lo que es la primera parte: escribir la secuencia de pasos lógicos y ordenados que pueden llevar a una persona a que realice una actividad o a que resuelva una situación. Entonces, el primer paso sería saludar al usuario, explicarle el objetivo del juego. El segundo paso es pedirle un número. El tercer paso es que voy a guardar ese número en una variable porque ya tengo que ir haciendo conciencia que voy a utilizar elementos para llevar este algoritmo en algún momento al computador. Cuarto paso, entonces lo que tengo que hacer con ese número que me dio el usuario es el proceso matemático para hacerle creer que voy a predecir el resultado de la suma. Quinto paso, pedir otro número al usuario con las mismas condiciones del paso 2, mayor que 1.000 y menor que 8.999, y guardar ese número en una variable. Hay unos estudiantes que me han preguntado, profe, ¿por qué mayor que 1.000 y por qué menor que 9.999? Primero, porque si el usuario da un número menor a 1.000, es decir, de 999 al 0, pues va a dejar escribir un número de menos de 4 cifras. Y recordemos que el truco funciona es con números de 4 cifras, aunque hay unas variantes de 5 cifras y etcétera, etcétera. Pero este truco en particular, el que estamos haciendo, en las condiciones está que los números sean de 4 cifras. ¿Y por qué 8.999? Porque si permitimos que se dé un número de 9.000 hacia 9.999, entonces cuando vayamos a hacer esta resta
para que me dé 9.999, voy a obtener un número de menos de 4 cifras, un número de 3 cifras, de 2 cifras o de una cifra, y ahí el usuario obviamente se va a dar cuenta pues del truco que está ocurriendo y además pues que voy a incumplir la condición de que son números de 4 cifras. Muy bien, en el paso 7 es decirle al usuario que como él ya ha dado dos números o ha ingresado dos números, pues que ahora es turno de que el computador asigne de forma aleatoria ese tercer número. Y se hace, como en el paso 8 dice que se hace el proceso para calcular pues ese tercer número, que ya lo vimos. Y así sucesivamente se le pide otro número al usuario, se guarda en una variable, se le dice nuevamente al usuario que es turno del computador o del programa o de la aplicación de asignar de forma aleatoria un número, se hace el proceso, se le muestra el número y luego se le invita al usuario a que verifique si realmente el resultado de la suma que la aplicación predijo desde el comienzo fue acertado o no fue acertado. Y hasta allí nuestro pseudocódigo. Pero vamos a profundizar en el proceso de análisis. Ya en esta primera parte usted se dio cuenta que no estamos manejando los términos de público y del que dirige el juego. Estamos manejando conceptos de como variables, proceso, computador y usuario, porque ya van encaminados a que se presente una solución hacia el computador. Pero profundicemos un poco más en esas partes. Viene la parte 2 y la fase 2, que sería los datos de entrada. Recordemos que la fase 1 de esta parte 2 ya nos pusimos de acuerdo desde una sola vez y para siempre y no es necesario estarla escribiendo. Entonces, por eso arrancamos con el número 2. Los datos de entrada, ¿cuál sería? Pues esa información, ese dato que yo necesito para poder empezar a realizar el truco, es solamente pedirle el primer número al usuario. Y yo especifico que ese primer número lo voy a guardar en una variable que se llama número 1. Recordemos aquí las condiciones. Observen que no estoy utilizando mayúsculas, no estoy marcando tildes y no estoy utilizando espacios en blanco. Y además, el nombre, número 1, me indica claramente que esta variable está guardando el primer número que voy a pedirle al usuario. No necesito más datos de entrada, entonces continúo con la siguiente fase, que son los procesos. Aquí yo especifico concretamente que las operaciones matemáticas que necesito son una suma y una resta. Perdón, dos restas. La variable donde voy a guardar el resultado de la suma se va a llamar adivinado. La variable donde voy a guardar una de las restas es número 3 y donde voy a guardar la otra resta es número 5. ¿Por qué razón? Porque adivinado pues es el resultado con el que yo voy a enganchar al usuario para hacerle creer que la aplicación está adivinando el resultado. Y número 3 porque le corresponde al computador asignar de forma aleatoria el tercer número. Número 5 porque le corresponde al computador asignar de forma aleatoria el quinto número, que sería el último de toda la serie de los números que componen la suma. La siguiente fase son las salidas, entonces yo ahí simplemente escribo, me pongo a analizar qué mensajes necesito darle al usuario. Bueno, necesito saludarlo y explicarle. Necesito 3 mensajes de texto para pedirle el primer número, el segundo número y el cuarto número. Y necesito mostrarle el resultado, o sea que esa sería otra salida. Y también necesitaría allí decirle al usuario que revise si realmente el resultado fue acertado, ¿no? Y también anunciarle que el computador va a asignar de forma aleatoria algunos números. Con estas fases, la fase de datos de entrada, la fase de proceso y la fase de salida, me dan pie para pulir aún más lo que sigue, que es el pseudocódigo. Entonces aparece el pseudocódigo. Pasos numerados. Primer paso es el inicio, como ya lo dijimos en la teoría. Observen algo. En la palabra reservada de inicio no se escribe nada. Algunos escribieron
mensajes aquí en la palabra inicio, pero la palabra inicio sencillamente le indica al computador que vamos a empezar una solución y no hay que escribirle absolutamente nada más. Seguiría el paso 2, iría a una pantalla, buen día señor usuario, aquí va la explicación. ¿Qué parte del algoritmo es ese? Pues devolvámonos un poquito. Sería precisamente el paso 1, saludar al usuario y explicar. ¿Cuál sería el paso 2? Pedirle un número al usuario. Cuando yo le pido un número al usuario, entonces lo que estoy haciendo es mostrando un mensaje por una pantalla o por la pantalla pidiéndole que ingrese un número de 4 cifras que sea mayor que 1000 pero menor que 8999. Y ese número que el usuario me empieza a escribir, pues entonces yo le coloco el teclado para darle el espacio al usuario para escribir, pero eso que me va a escribir queda guardado en la variable número 1, tal como lo definí en el algoritmo y lo precisé en los datos de entrada. Continuemos con el quinto paso del algoritmo. Viene el proceso matemático. ¿En dónde está establecido ese proceso matemático? Vamos a devolvernos un poco hacia atrás. Y dice acá, en el paso 4, dice, con este número dado por el usuario, se hace el proceso matemático para predecir el resultado de la suma. ¿Cuál es ese proceso matemático entonces? Como ya lo vimos en la explicación, es sencillamente coger a número 1, que es la variable que tiene guardado el número que escribe el usuario, y sumarle 19.998. Ese resultado de ese proceso lo voy a guardar en la variable adivinado. Sexto paso, es mostrar una pantalla avisándole cuál es el resultado adivinado. Entonces se hace de esta forma, que estoy combinando texto con contenido de variable. ¿Cómo se hace eso? Entre comillas, escribo el texto. Esta aplicación predice que el resultado de esta suma será. Donde termina el texto, yo cierro con las comillas, coloco una coma y luego escribo el nombre de la variable a la cual le quiero mostrar el contenido que tiene. DFD permite escribir entre comillas sencilla, que es la tecla que está al lado derecho del cero en la franja horizontal numérica que traen los teclados del computador, o entre comillas dobles que se saca presionando el Shift, dejándolo sostenido y la tecla del número 2. DFD no pone problema. Yo puedo utilizar comillas dobles o sencillas, pero lo que no puedo utilizar es una mezcla de ellas. Es decir, no puedo empezar escribiendo textos con comillas dobles y terminar con sencillas, o empezar un texto con sencilla y terminarlo con doble, porque allí sí me va a generar error. ¿Por qué les coloco el ejemplo con comillas dobles? Porque cuando ya nos pasemos al lenguaje C sí exige que se utilicen comillas dobles en su sintaxis. Entonces es para que se vayan adaptando a lo que ya pronto vamos a empezar a ver. Entonces mostré el resultado adivinado. En el paso 7 del pseudocódigo le pido al usuario que ingrese un segundo número de 4 cifras con las mismas condiciones, mayor que 1000, menor que 8999, y ese resultado lo guardo en una variable que para mí se va a llamar número 2. Viene el proceso matemático, porque recuerden que con ese número 2 yo tengo que calcular el número que supuestamente el computador va a asignar de forma aleatoria. Entonces el proceso matemático es coger a 9.999 y restarle el número 2, que es el número que me acabó de escribir el usuario. Ese resultado de ese proceso lo voy a guardar en la variable número 3. Hay algo muy importante. Si yo escribo primero el número 1 menos 9.999, el resultado va a ser negativo. Entonces, por eso debo escribir primero 9.999. Y lo otro es que en el paso 10 yo le muestro al usuario el mensaje. Ahora el computador asignará de forma aleatoria un número, coloco puntos suspensivos. Algunos estudiantes colocan varias pantallas con puntos suspensivos para hacerle creer al usuario que el computador está en proceso. Cuando tenemos una interfaz gráfica más rica, por ejemplo, cuando estemos en 11 trabajando la parte de diseño web, diseño de páginas web, usted se va a dar cuenta que allí
puede colocar una animación, la típica animación que se va llenando la pantalla, va llenando celditas, van alumbrando de color verde hasta que se llenan todas las celditas y supuestamente la pantalla cargó. Son diferentes formas de ambientarle el entorno que está observando el usuario. Porque para el usuario es transparente en qué momento se hizo la resta, si se hizo antes o se hizo después. Lo más importante es que usted sepa cómo mostrar ese resultado. Y aquí está combinando texto con contenido de variable. Notemos algo. Acá, después de que termina el texto que quiero mostrar, hay un espacio en blanco. ¿Esto para qué se utiliza? Para que el contenido de la variable, el número que va a mostrar, no quede pegado a la S, sino que quede separado. Y así continúa el truco, pidiendo un cuarto número, luego el computador asigna la variable y luego le decimos al usuario que por favor verifique si efectivamente el resultado fue adivinado. Este pseudocódigo se lleva a la herramienta de simulación DFD. ¿Listo? ¿Cómo funciona DFD y cómo vamos a traducir del pseudocódigo al DFD? Lo vamos a ver en el próximo video.